Listo, sí, señor. Muy bien, pues Laura Victoria Vargas, Laura Mejía, bienvenidas. Muchas gracias por estar hoy aquí. Sé que en Colombia pues es muy pronto, pues ya estáis en la oficina, algunos trabajando. Eh, Podéis ver la sesión luego grabada, por supuesto. Hoy vamos a ver inteligencia de negocio, los casos de uso en la industria farmacéutica, ¿vale? Y ahora os digo cómo lo vamos a hacer. Vamos a dividir la clase en dos bloques. En las pasadas sesiones, pues estuvimos viendo, si recordamos así brevemente, inteligencia de negocios, fundamentos, donde estuvisteis viendo, bueno, pues cantidad de herramientas, de procesos, de equipos, para ponernos un poco en perspectiva de qué era esto de la inteligencia de negocio, y donde tomábamos decisiones basadas en el dato. Hablábamos de analítica, vimos tipos de analíticas, vimos cómo podían ser los datos, qué tipología de datos había. Si recordáis, pues vimos bueno, pues distintas funcionalidades y procesos, pasos en las que podemos hacer con los datos, cómo los podemos transformar, cómo los podemos guardar, cómo se gestionan las bases de datos, cómo hay herramientas para gestionar la analítica de todos estos datos. Y bueno, vimos pues la tipología que había y cómo podíamos trabajar con el Big Data, ¿no? Conocimos que era un Data Warehouse, un Data Lake. Estuvimos viendo, bueno, pues diferentes procesos, herramientas y, como digo, bueno, también equipos, ¿no? De Data Scientists, ingenieros de datos, cómo hacíamos el bistec, aquel donde poníamos el negocio y las herramientas informáticas, ¿no? Se conjugaban y bueno, pues le sacábamos más partido. Más partido en cuanto a beneficios que podían ir por eficiencias, podían ir por beneficios directamente de incremento de ventas, etcétera. Luego, en la segunda parte, el segundo día, estuvimos viendo, bueno, cómo construir una data-driven company, una compañía que toma decisiones basadas en los datos, y estuvimos viendo diferentes tipos, fuentes de datos que podíamos tener en salud, y cómo podríamos extraer los datos pues, de diferentes aplicaciones, de diferentes herramientas, cómo fluía ese ecosistema que decíamos, ¿no? De conectividad entre dispositivos. Y bueno, pues vimos cómo podemos organizar una data-driven company. En el temario os hablaba de que tenéis un ejemplo muy claro de cómo lo había hecho Telefónica, y estuvimos, aunque fue de manera muy sucinta, pero vimos cómo una compañía va poniendo en marcha, desde la gestión del cambio hasta todo el proceso de roadmap, ¿no? Que decimos, donde se pone en marcha una empresa que basa sus decisiones en los datos. Y hoy, bueno, vamos a hacer, precisamente vamos a hablar de casos de uso aplicados a la industria farmacéutica, a Pharma. Y voy a dividir la clase en dos partes. Una que va a ser esta, de los casos de uso. Veremos cómo en marketing utilizamos pues, dashboard de analítica, por ejemplo, para la analítica digital. Y veremos Google Analytics como herramienta de la que podéis extraer información y preparar dashboard. Y también veremos en una segunda parte cómo vamos a hacer la limpieza de los datos. Tenemos un montón de datos, pero tenemos que gestionarlos inicialmente y prepararlos para que luego podamos sacar insights y podamos de verdad pues, tomar decisiones, ¿no? El 60 y tantos por ciento del tiempo que dedica un data scientist, un científico del dato, una persona que trabaja en Business Intelligence, pues está trabajando en hacer, preparar esas bases de datos, hacer esa limpieza de las bases de datos para luego poder trabajar adecuadamente, ¿no? Y hoy, con una herramienta, con OpenRefine, vamos a preparar la actividad, ¿vale? Entonces, sin más dilación, pues comenzamos seguimos en el bloque
que decíamos de inteligencia analítica empresarial. Seguimos comiendo nuestro elefante, no podía faltar el elefante. He puesto cena porque como siempre habitualmente hacemos la clase muy por la noche aquí. Hoy pues la verdad es que yo acabo de almorzar y imagino que muchos de vosotros acabaréis de desayunar, ¿no? Bueno, pues el plato de hoy pues es una carrillada. La carrillada, que es la parte de la cara donde están los ojos, donde incluye pues eso, el sentido de la vista, y veremos pues estos casos de uso dependiendo de qué objetivos tengamos, ¿no? Entonces, como digo, vamos a dividirlo en estas dos partes. La primera parte vamos a tratar estos casos de uso y lo vamos a dividir como en tres subpartes, ¿no? Vamos a verlo desde el punto de vista de investigación y desarrollo. Probablemente aquí Laura Victoria Vargas sabe mucho de esto como científica, ¿no? Que médico científico o que está llevando pues toda la parte de desarrollo probablemente. Luego está la parte comercial, marketing, donde veremos esta herramienta que digo de Google Analytics, que muchos de vosotros probablemente pues, ya tengáis experiencia o hayáis visto cómo funciona. Para aquellos que no lo saben, bueno, vamos a dar un briefing y os voy a dar herramientas para que podáis, bueno, pues hacer una demo y trabajar con ella, ¿vale? Y luego la parte de innovación. Aquí en innovación he metido un componente que es lo que llamamos el billón de PIL. El otro día os decía que cada vez se diferencian menos los productos y las compañías lo que hacen es, bueno, pues añadir un valor añadido a su propuesta de valor para llevar al cliente, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, voy a poner ejemplos que van a ser programas de soporte a paciente, que es algo que ponen como un valor añadido que puede servir tanto para el pagador, la administración sanitaria, como decíamos el otro día, para los stakeholders, ¿no? Pagadores, como para los profesionales sanitarios y, por supuesto, con un valor increíble para los pacientes, ¿no? Y va a hacer que se diferencie muchísimo más nuestro producto acompañado de un servicio, ¿no? Y por último, bueno, pues la actividad. Entonces, con OpenRefine lo que vamos, bueno, vamos a dejarlo un poco para después. En la segunda parte veremos precisamente esto, ¿no? Cómo utilizaremos OpenRefine para la limpieza de datos. Y he hecho una mini presentación para que entendáis qué importancia tiene la limpieza de datos y por qué debemos hacer la limpieza de datos y cómo utilizarla. Entonces, os decía antes que lo importante que es el dato, ¿no? Esto lo vimos la semana pasada y las empresas están precisamente pues, obsesionadas para tomar las decisiones de una manera objetiva, ¿no? Y lo hacen en toda la cadena de valor que tiene un producto, ¿no? Desde la investigación y desarrollo. Aquí en esta serpiente lo que he hecho ha sido poner en la parte naranja que veis, investigación y desarrollo, que es cuando empieza el producto a desarrollarse, bueno, pues vamos a utilizar aquí analítica avanzada. Desde que hacemos y sintetizamos y agregamos información para extraer datos, pues no sé, como interacción de los medicamentos, como comprender los mecanismos de la enfermedad, como producción y selección de medicamentos, diseño y ensayo de clínicos, ¿no? Elección del sitio donde se va a hacer ese ensayo clínico, cómo optimizamos el reclutamiento. Aquí, en todos estos puntos, en investigación y desarrollo, vamos a poder introducir analítica de negocio y vamos a tener que utilizar bueno, pues, los datos para tomar decisiones. Una vez que tenemos el producto para lanzarlo en el mercado, como os ha explicado Gema, ¿no? Todo el proceso que tiene después del lanzamiento, pues desde el lanzamiento ya vamos a estar utilizando datos en pues, la coordinación, en estímulo a los pacientes, en apoyo a las decisiones de los médicos. Todo esto es precisamente la parte de marketing comercial, incluso en el servicio de postventa, de farmacovigilancia, de adherencia, de detección de efectos secundarios. Toda esta parte la vamos a ver en el segundo punto que os decía.
Y luego, como innovación empresarial, ¿no? Donde entra la tecnología y cómo manejamos los datos, pues para desarrollar, por ejemplo, esas acciones de billón de pil que os decía para incrementar el negocio, ¿no? Entonces, vamos a dividir, como digo, en estos tres puntos: investigación y desarrollo, comercial e innovación. Bueno, he tirado de la información de grandes consultores, ¿no? Que han recopilado esta documentación y, bueno, pues lo podéis ver como un poco catálogo, pero la idea es que os quede en la cabeza las posibilidades que nos va a dar la analítica, ¿no? Entonces, cuando utilizamos la analítica lo vamos a hacer pues que tenemos un problema que resolver o tenemos un objetivo concreto, ¿no? Por ejemplo, en el conocimiento científico clínico. Aquí, por supuesto, me paráis y si queréis añadir algún punto más, porque habéis visto algún caso donde se está utilizando la analítica y el uso del dato, pues estoy abierto a ver vuestros comentarios y el feedback, ¿no? Eh, Tenemos entonces el conocimiento científico clínico operacional, que es aprovechar pues, todas las capacidades que tiene el Big Data, la analítica, para aumentar la comprensión de los datos científicos, operativos y que acompañan luego pues, en todos los ensayos clínicos, toda la documentación que tengo que montar para llevar a probar el producto, ¿no? Esto he puesto, como veis a la derecha, el área funcional que lo gestiona. ¿Qué área funcional de la compañía? Pues aquí marketing no es el departamento de regulatory o el de desarrollo clínico, donde bueno, pues van a utilizar este caso de uso, ¿no? Luego, algo muy importante en la industria farmacéutica es hacer seguimiento y automatizar pues, todo lo que tiene que ver con farmacovigilancia. Aquí está el departamento de farmacovigilancia, que es un departamento que está ocupado de responder a, bueno, pues, a posibles efectos adversos que haya, pero también hacer seguimiento para aquellos que lo reportan. Qué posibilidades tiene de que sea un efecto adverso y toman decisiones en base a la información que tiene el producto, ¿no? Entonces, aquí es importante, va a ser importante una analítica como mucho más avanzada, incluso utilizamos la inteligencia artificial, el procesamiento de lenguaje natural, que veremos en el último módulo, como os comentaba al principio, para automatizar este procesamiento de los casos, ¿no? De tal manera que las empresas pues, disponen de este servicio de farmacovigilancia, tienen call center que probablemente sean terceros que contratan, donde pues tienen que tener pues el procesamiento de la información de todos los casos que ha habido con patrones de tal manera que identifican, bueno, pues si es un producto, o sea, si es un problema de farmacovigilancia o no, y hacen seguimiento de ello, ¿no? Y procesos, además, identificados de mejoran eficiencias al gestionar la farmacovigilancia. La farmacovigilancia y los asesores médicos suelen haber un triángulo en lo que se llaman, por lo menos cuando trabajaba en la industria farmacéutica, dentro de MSD, pues teníamos lo que llamábamos los hubs, ¿no? de trabajo, y eran equipos o pods, también le poníamos el apellido de pod, como éramos una compañía multinacional americana, pues era como poníamos mucha jerga en inglés, ¿no? Este pod estaba compuesto por Medical Advisor, la gente de marketing, los gerentes de marketing, había gente de ventas, que es la parte más comercial, ¿no? Y incluso, pues podíamos incluir departamento legal. Y en este pod de trabajo era donde, bueno, pues trabajamos presentando los distintos proyectos que poníamos en marcha para marketing y para comercializar nuestro producto, ¿no? Con asesoría de esos medical advisor, con legal, etcétera. Y bueno, pues aquí, bueno, igual tenemos estos medical advisor
pues ahora mismo están trabajando, empresas, sobre todo empresas grandes que quieren presentar valor añadido a la administración sanitaria, por ejemplo, pues están trabajando con fuentes de datos externas, con datos del mundo real, lo que llaman el real world data, ¿no? Que nos va a servir para, bueno, pues determinar cómo el producto está funcionando en el mundo real, ¿no? No tanto en el estudio clínico, que es el que lleva el médico de producto, probablemente gestionando la investigación de clínica del producto, en estudios previos o en estudios posteriores al lanzamiento, como estudios observacionales, bueno, pues también dedican estos casos para almacenar datos internos, externos, para gestionarlo y utilizar toda esta integración para, bueno, pues establecer criterios y aumentar el conocimiento que tenemos de los pacientes y poder, bueno, pues hacer o convencer a la administración sanitaria de los resultados que está teniendo, no ya en un estudio clínico, que era medicina basada en la evidencia, sino en estudios más de calle, ¿no? En el momento actual, en la real. Lo que demanda la industria farmacéutica, además, pues es analítica del dato del paciente, o sea, los departamentos médicos quieren aprovechar la analítica para aumentar el conocimiento de población de pacientes. Lo que hacen es identificar patrones que puedan ser utilizados para, bueno, pues tomar decisiones, incluso a la hora de definir la investigación que se quiere hacer, ¿no? Y es el que está sacando información, insights que son útiles para desarrollar mucho más el producto, ¿no? Incluso indicaciones nuevas. Por ejemplo, en el proyecto transversal que os presentaba ayer Gema de Wegovy, pues tiene que ver precisamente con esto. Se han detectado con el producto que podía tener una indicación para la obesidad que no tenía porque era un producto que era para la diabetes, la semaglutide, ¿no? Y lo que hacen es que, bueno, pues identifican un patrón determinado donde están viendo que los pacientes, estando fuera de la ficha técnica, como observaban esto, pues estaban haciendo hasta la compra directamente a través de médico por prescripción, pero convencían al médico para que le pusiera el tratamiento aunque fuera fuera de ficha técnica. Esto no lo podían decir, pero se estaba haciendo y dio al lugar a que se presentara como un producto para la obesidad y con una nueva indicación, ¿no? Intercambios para la investigación y desarrollo. Bueno, pues del área preclínica. Aquí, por ejemplo, con toxicología. Os hablaba el otro día también de caso de lo que estaba haciendo Roche, por ejemplo, con los tumores, ¿no? Os decía que Foundation Medicine, pues habían comprado una empresa que tenía una base de datos increíble de tumores y que servía, bueno, pues precisamente primero, para montar un nuevo modelo de negocio basado en el diagnóstico y en el poder establecer criterios con un reporte para los pacientes y para los médicos del hospital, ¿no? Que, bueno, pues hacía que pudieran determinar ese tipo de patrones en investigación, ¿no? Luego, seguimos con regulatory. Se está pidiendo mejorar la capacidad analítica para minimizar potenciales bloqueos regulatorios. O sea, si en un punto no hay evidencias suficientes, bueno, pues el departamento de regulatorio lo que va a hacer es intentar optimizar el tiempo de los ensayos clínicos, trabajando con investigación, con datos, y lo va a hacer, bueno, pues incluso con inteligencia artificial, con machine learning, que trataremos y os determinaré un poco para que veáis cómo se puede estructurar información que no está estructurada, cómo lo vamos a gestionar. ¿Qué más? Bueno, la analítica para la experiencia del paciente, lo que llamamos los patient journey. En omnicanalidad lo vais a tratar un poco más a fondo, pero bueno, pues también necesitamos tener un conocimiento proactivo de los datos que tienen los pacientes para gestionar adecuadamente este patient journey, ¿no? Desde que es antes del diagnóstico hasta que se hace
el delivery, la entrega del producto en farmacias o el prescriptor en el hospital, etcétera. Y bueno, pues por supuesto en la parte clínica lo que son, bueno, pues gestionar todos los insights y conocimientos de los estudios clínicos. En todos estos casos, pues lo que vamos a tener es, como decía, y esto vuelvo otra vez a ahondar o a confirmaros el modelo que hay de datos, ¿no? Que va desde la parte de las fuentes de datos, cómo los ingesto, como una plataforma yo voy a hacer un modelo analítico. Aquí es donde nosotros haremos, como el proceso que vamos a hacer después en la práctica, limpiaremos los datos para prepararlos y tendremos una plataforma analítica donde yo voy a ver, pues, la progresión de la enfermedad, el patient journey, todos estos casos que hemos estado viendo, ¿no? De tal manera que al final los insights que yo descubro en estos modelos analíticos, voy a trabajar con los diferentes stakeholders, pues complementando información que tengo, que voy a dar y comunicándoselo adecuadamente a los usuarios, ¿no? A los clientes. Y esto, bueno, pues se puede hacer todo lo complicado que queráis. Ya os contaré, esto lo contaré un poco más en detalle cuando lleguemos a la parte de inteligencia artificial, pero veis que tenemos el procesamiento de lenguaje natural, todos estos datos que pueden ser estructurados o desestructurados, yo los voy a incluir en mi plataforma y lo que voy a hacer es que va a informes y voy a tener, con una analítica avanzada, voy a obtener insights avanzados, ¿no? En ensayos clínicos os voy a poner un ejemplo de cómo en todas las partes de un ensayo clínico, que esto es antes de tener el producto, ¿no? Tenemos que diseñar el ensayo. Aquí imaginaros que podemos evaluar, interpretar todos los datos estructurados y no estructurados de toda la literatura científica que tenemos para identificar y ver cómo puedo organizar un protocolo y cómo puedo seleccionar los pacientes, qué tipo de patrón de pacientes voy a necesitar estadísticamente para que al final los resultados sean estadísticamente significativos. Voy a utilizar los datos en el inicio del ensayo, como pues extrayendo historiales médicos de los pacientes, ¿vale? Puedo ayudar a asignar a los pacientes a los ensayos utilizando ese procesamiento de lenguaje natural que os digo, que son datos desestructurados y aplicándole pues machine learning, ¿no? Y crear incluso pues borradores o contratos con los centros, con el que voy a hacer el ensayo clínico y voy a poder generar, y vais a ver cómo la inteligencia artificial generativa nos va a ayudar, por ejemplo, a crear esos borradores o esos contratos, ¿no? Una vez que tengo ya la realización del ensayo, que estoy puesto en marcha el ensayo, que he firmado un contrato con un centro, con un hospital, con un médico, tengo que evaluar el funcionamiento del centro, o sea, tendré que en tiempo real hacer una supervisión. Esto antes estaban lo que llamábamos los CROs, bueno, antes no, siguen estando, son empleados que lo que hacen es gestionar precisamente desde la industria farmacéutica, ayudar y dar soporte a los médicos investigadores en todo el proceso, que es un proceso complejo, ¿no? Y además, esto que antes se hacía muy manual, donde eran fichas, donde el paciente tenía, o sea, el médico que tenía el estudio clínico tenía que ir rellenando y con documentación para que las evidencias científicas fueran adecuadas y pudiéramos extraer los datos de manera significativa. Bueno, pues esto ahora mismo digitalizado, los datos se trabajan digitalmente online y funciona pues con una precisión tremenda, ¿no? Y al final también puedo utilizarlo, la automatización, en la conclusión de los ensayos, ¿vale? Donde yo completo acciones dependiendo pues, bueno, de los resultados que me están, que puedo extraer de esos ensayos clínicos. Entonces, voy a trabajar además con datos como el otro día vimos, que nos vienen de sensores, que tenemos
por ejemplo, con herramientas como eConsent, ¿no? Que dan el consentimiento, que simplifican y aceleran el inicio del ensayo, y luego, pues la hora de gestionarlo y de preparar la información y documentación. Para esto, pues muy importante, como vimos, cómo tenemos todos los wearables, los sensores, cómo online puedo conectar todos los dispositivos y puedo analizarlos, ¿vale? Entonces, eh, hay una estrategia que es de enriquecimiento de los ensayos clínicos, pues estamos viendo cómo el hacer los patrones y enriquecer los pronósticos, pues con la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, pues se hace reduciendo un montón la carga económica y la velocidad que tenemos para realizar los estudios clínicos, ¿vale? Entonces, eh, como veis aquí, bueno, los expertos, Deloitte, que es la fuente de donde he sacado esta información, dice que hasta el 50% de todos los ensayos se puede hacer virtual, y gracias a la gestión y analítica del dato, con las herramientas adecuadas, pues podemos agilizarlo, ¿no? Para que veáis como, como una de las soluciones que os contaba, ¿no? De estudios observacionales, la mayoría de los médicos, y antes, cuando hablábamos del Big Data, tenía que ver con velocidad, con volumen de datos, ¿no? Y cómo yo puedo tener una variabilidad de esos datos y cómo lo voy a gestionar. Bueno, pues efectivamente, en un estudio clínico, yo puedo reducir más o menos el 90% del reclutamiento de pacientes. Esto se ha puesto muy en relevancia cuando hemos tenido la pandemia para sacar las vacunas, ¿no? En la mitad de tiempo que un análisis clásico estadístico. ¿Por qué? Porque está todo súper estructurado, trabajado con analítica avanzada, con inteligencia de negocio por detrás, que utiliza grandes volúmenes de datos que vienen, por ejemplo, de los historiales clínicos, y podemos tener una metodología que llamamos del Real World Evidence, ¿no? Donde voy a tener evidencias que permite, bueno, sacar información en tiempo real de cantidades ingentes de información, ¿vale? Y entonces esto, bueno, pues hace que en un estudio clínico que antes era con outsourcing, con empresas que contratábamos, con esos CROs que daban el servicio, pues ahora se reduce a más de un 50%. Podemos hacer lo que llamamos los Customer Journey. Luego os pongo un ejemplo de un Customer Journey de un programa de soporte a pacientes, ¿no? Donde, bueno, pues tenemos por un lado cómo yo en el prediagnóstico puedo hacer una predicción de insights con todos los datos que tenemos, ¿no? Que vienen de la comunidad. Puedo segmentarlo, puedo segmentar los riesgos, y puedo hacer en la parte de diagnóstico y tratamiento, pues dar soporte al paciente, coordinar con los cuidadores, trabajando con el tratamiento, ¿no? Teniendo información, por ejemplo, de la adherencia al medicamento, ¿no? Que al final, bueno, pues utilizando herramientas como podíamos ver en la sesión anterior, yo voy a utilizar esto para mejorar y el conocimiento de nuestros pacientes, ¿no? Luego, de cara, esto es lo más importante. Ahora mismo nos vamos a centrar un poco más en la parte comercial, que es la de marketing, donde yo voy a utilizar, voy a resolver problemas como la multicanalidad y la omnicanalidad. ¿Qué significa esto? Que voy a aprovechar las técnicas de optimización y regresión para determinar, bueno, pues esta utilización óptima de los diferentes canales. Y además lo voy a hacer multicanal cuando tengo canales conectados, pero omnicanal cuando tengo todos conectados y están conectados de tal manera que nos están dando mensajes diferenciados por tipo de canal en el momento adecuado, en el sitio adecuado, incluso en tiempo real para los usuarios, ¿no? Otra vía en la parte comercial, pues es trabajar con los datos, descubriendo modelos que tienen que ver con el precio y la contratación, ¿no? Hay herramientas que a través del histórico de ventas, el histórico que tenemos de los datos, de benchmark que se hacen
y variables que podemos cambiar o modificar en simuladores, pues nos va a dar la posibilidad de tener ese formato, esos insights para poder tener el precio adecuado y incluso pues manejar el tema de contratos, ¿no? Luego, la analítica en campañas. Esto es fundamental. El uso de las ventas históricas, los datos que tenemos para comprender si lo que estamos haciendo bien lo estamos haciendo porque cambiamos unas variables determinadas y sabemos precisamente a qué se deben, ¿no? Entonces, podemos hacer pronósticos para el futuro. La fuerza de ventas, toda la planificación de la fuerza de ventas, la efectividad de la fuerza de ventas, o sea, todo lo que es la planificación de la fuerza de ventas, pero también proporcionar a la fuerza de ventas información relevante sobre los competidores, sobre los médicos, que al final van a optimizar y van a atender adecuadamente a sus clientes, ¿no? Y el engagement que hacen con los clientes, pues es mucho mejor. Y por supuesto, esto, el Salesforce sería el face to face, o sea, la parte de la omnicanalidad o la multicanalidad que está en la parte presencial, pero también muy relevante cómo yo uno estos canales, ¿no? Presencial y online, y con el canal digital, pues puedo hacer seguimiento pues, en otros canales como redes sociales, las páginas web, los blogs, todo el email marketing, todo lo que tiene que ver con digital que estáis viendo con Sergio, ¿no? Entonces, vamos a hacer marketing and sales intelligence. O sea, vamos a tomar decisiones basadas en datos. ¿Qué se hacía? Que antes se utilizaban datos, encuestas históricas, estáticas, ¿no? Donde yo podía hacer pues, modelos con un método retrospectivo, viendo lo que ha pasado antes, ¿no? Si introduzco toda la parte predictiva, toda la inteligencia de negocio, no solo basada en reglas, voy a poder sacar más insights, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer con el marketing intelligence, que es utilizar el business intelligence en el área de marketing, voy a tener conocimiento pormenorizado de la audiencia, ¿no? Voy a tener lo que llamamos estrategias 360 grados. Voy a poder avalar con los datos recogidos, analizados e interpretados, voy a poder sustentar pues, estrategias de negocio, estrategias de marketing, ¿vale? Entonces, voy a conocer mucho mejor al cliente y voy a poder trabajar con él. ¿Puedo optimizarlo? Pues, como decía, primero fijando qué es lo que quiero, ¿no? Fijación de objetivos, los Key Performance Indicators, esos indicadores clave con los que voy a hacer, voy a intentar seguir mis objetivos, ¿no? Voy a tener herramientas que me va a configurar cuadros de mando. Por ejemplo, hoy veremos Google Analytics de una manera rápida, pero vamos a llegar a ello. Si no me enrollo mucho con todo esto, veremos cómo funciona Google Analytics y qué información puedo extraer de ahí en nuestras campañas digitales. Y luego, bueno, pues voy a poder analizar todas estas variables, estas insights para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, Marketing Intelligence empieza a ser una parte del negocio crucial, o sea, de suma importancia para el negocio. O sea, o hay ventas o no funciona ningún tipo de negocio. Para comprender la posición en el mercado, para evaluar su producto, para conocer el público objetivo y para realizar pues, los análisis de competencia que luego nos va a servir para tomar decisiones, ¿no? De cómo yo me diferencio y cómo yo puedo dar la propuesta de valor a unos clientes determinados que utilizando la analítica voy a poder conocer mejor, ¿no? Y voy a poder segmentar y voy a poder establecer pues todo en la estrategia de marketing que luego implementaré con tácticas, ¿no? Entonces, puedo sacar modelos predictivos y aquí es donde entra en juego, veis este círculo que he puesto, es un círculo virtuoso, ¿no? Donde tengo por un lado
la herramienta o la plataforma, ya veremos cómo funciona y cómo puedo hacer, que es más que una herramienta. El CRM, el Customer Relationship Management, es un sistema de información, pero va mucho más allá de ser solo una herramienta o una plataforma, sino que tiene una estrategia por detrás. Luego está el componente digital que decíamos, ¿no? Que era uno de los puntos clave, ¿no? De ese ecosistema que vimos el otro día cuando veíamos los tipos de stakeholders y las relaciones que podíamos tener. Voy a identificar satisfacción de los clientes, cubrir las demandas que quieren y, por supuesto, voy a poder automatizar muchísimo mejor las operaciones de marketing, de analítica, para hacer, bueno, pues venta, por ejemplo, del upselling o cross-selling, ¿no? Vender ventas cruzadas, aumentar las ventas o, bueno, pues trabajar de cara a cómo mejorar nuestro portfolio o las ventas de nuestros productos, ¿no? Y retener al final a nuestros clientes, hacer el engagement. Entonces, me voy a quedar ahora con Web Analytics como uno de los puntos que Google ha puesto en marcha bueno, desde el principio de su negocio, ¿vale? Donde lo que vamos a tener es una plataforma que nos va a servir para ver el comportamiento del usuario, sus necesidades y sus demandas en digital, teniendo en cuenta, bueno, pues una página web, ¿no? Entonces, esto se cruza con las clases que os está dando Sergio, pero la idea es que lo veáis desde el punto de vista, como decíamos el otro día, del ciego, ¿no? Que veía el elefante, ¿no? Cómo yo puedo verlo desde el punto de vista, desde la analítica, ¿no? Entonces, vamos a ver la analítica web, vamos a tener lo que es conversiones. Al final, cuando hablamos de conversión, significa que un usuario, un cliente, va a tomar una decisión. Y esa decisión, pues, es una decisión que no toma inmediatamente, sino que tiene pues, una serie de puntos y no es como un e-commerce que das a un link, a un clic, y ese clic hace que tú compres un producto. Aquí es mucho más complicado, ¿no? Cuando tenemos una prescripción, tienes que convencer al cliente, como vimos el otro día, tienes que convencer al médico, al profesional sanitario, pero además tiene que tener un convencimiento la administración sanitaria para tener acceso al mercado del producto, tiene que estar en la farmacia de un hospital o en la farmacia de la oficina de calle, porque si no hay stock, no hay producto, no se puede vender, lógicamente. O sea que hay una serie de componentes que además se mezclan con esto de que una conversión no es simplemente hacer un link como cuando compramos en Amazon, ¿no? Sino que tiene que ver con un proceso de nurturing donde el cliente toma decisiones en base a diferentes momentos de la verdad, ¿no? Suscripción al email, ve una aplicación en el iPhone, tiene un número de visitas determinado, ha permanecido en el website, tiene visitas en la página de producto. O sea, hay una serie de elementos que se juntan, ¿no? Que al final es el que van a hacer que tome una decisión un cliente, ¿no? Y hagamos el engagement con él. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar ahora en cómo optimizar pues, una campaña de marketing online y bueno, pues tengo diferentes herramientas o diferentes puntos de contacto con los clientes, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es que todo esto lo voy a tener en un dashboard y lo voy a ver desde un punto de vista bueno, las cuatro reglas de medición del marketing. Primero, tengo que atraer, tengo que hacer una captación, tengo que tener tráfico, por ejemplo, a nuestra página web, cómo yo atraigo al público hacia este embudo, el funnel, que vamos a repetir 1000 veces durante el curso, el funnel donde tengo una captación, que puede venir de distintos canales. Luego tengo que hacer branding, tengo que posicionar la propuesta de valor que decíamos, incluso con ese billón de pil que hablábamos, vamos a unirlo. Y en una tercera parte del funnel voy a tener la fidelización. Algunos ponen la conversión antes, otros ponen la fidelización después.
pero al final lo que tengo que hacer es fidelizar al cliente, hacer un engagement y tener en la última parte del embudo la conversión, que es lo que me va a dar los beneficios, ¿no? Entonces, con una web, pues tendrá diferentes objetivos. Hay webs que son para aumentar ingresos, para captar clientes, y entran diferentes canales, entran diferentes partes del funnel, ¿no? Aumentar los ingresos, reducir los costes, aumentar la satisfacción y, bueno, pues muchas veces cuando decimos conversión no simplemente es ese clic de una compra, sino que, bueno, pues puede ser que un médico prescriptor se haya descargado un documento que es un documento decisivo para que cambiarle el chip al médico y cambiarle su mindset en cuanto a entender el producto o utilizar el producto, ¿no? Entonces, la web pues tiene un montón de objetivos y lo que hacemos es que tenemos pues distintos indicadores para ver si lo estamos haciendo bien o para conocer realmente qué están haciendo nuestros usuarios, ¿no? Entonces, tendremos KPIs que sirven para aumentar los ingresos, para reducir costes, para aumentar las llamadas y todos tienen que ir en un concepto que además ya veréis cómo Isabel Díaz Planelles, que es la que lleva plan de marketing en el segundo cuatrimestre como asignatura, hace mucho hincapié en que todos los objetivos que se fijen sean de este tipo. Específicos, el qué, ¿no? Medibles, cuánto, por ejemplo, si es un objetivo de ventas, cuánto voy a vender más, que sea alcanzable, cómo lo voy a hacer, que sea realista. O sea, no vale con decir, pues quiero subir las ventas un 100%. Pues lo mismo, bueno, con un análisis tengo que saber si eso es adecuado o no. Y tiene que ser siempre en un periodo de tiempo. Entonces, estos KPIs Smart, pues son los que ahora con Google Analytics vais a ver que utilizan justo siguiendo este funnel, ¿no? El tráfico, el branding, la fidelización, conversión. Hay muchos tipos de KPIs, vamos a ir trabajando sobre ellos y dependerá de los objetivos. Objetivos, por ejemplo, si lo que quiero es, tengo un objetivo que es hacer llegar un contenido determinado o tener suscripciones para aumentar mi base de datos e información de nuestros clientes, o es un e-commerce y lo que hago es que tengo que saber pues, el número de ventas, el coste de las ventas, cuánto puedo tener de visitas, cuánto tiempo está un usuario hasta que hace una compra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de KPIs que tendréis que manejar y que tendréis que ir entendiendo y lo vais a entender a lo largo del curso. Hoy nos vamos a quedar simplemente con la parte más estratégica, ¿no? De ver cómo funciona un modelo de analítica y analítica web. Y hay niveles de madurez, ¿no? Hay un nivel uno que viene a ser donde, bueno, pues tengo datos del cliente, datos de los pacientes o datos de los usuarios, ¿no? Que voy a tener, que voy a medir a través de la web, ¿no? Y va a ser, pues, temas como cuántas páginas vistas, cuántos visitantes, cuántos han visitado, cuáles son los top 10, qué contenidos se han visto, etcétera, etcétera. Cuando voy a un nivel 2 pues ya aumenta, pues voy a tener unos Key Performance Indicators muy bien trabajados, que además los voy a introducir en un panel como un dashboard, ¿no? Voy a incluir diferentes canales y voy a tener un e-marketing, ¿no? Por ejemplo, donde voy a poder segmentar, voy a hacer campañas para optimizar. Incluso en un nivel 4 lo voy a hacer con una plataforma y una estrategia de Customer Relationship Management, donde yo voy a poder personalizar, voy a poder estudiar y tomar decisiones que muchas veces es hasta one to one. O sea, puedo personalizar al usuario adecuado, en el momento adecuado, en el sitio adecuado, por el canal adecuado, con un contenido adecuado, con un mensaje adecuado. O sea, un nivel de personalización cada vez mayor. Y en esto la automatización y el uso del dato aquí es primordial, ¿no?
Y luego, bueno, pues la parte estratégica, ¿no? Hacer predicción, ir a una analítica predictiva, ¿no? Y bueno, el nivel uno pues serán dashboard como estos, donde tengo, pues, esto es un ejemplo aquí, donde tengo conversiones, total productos vendidos, el CPC, todas estas variables ya las iréis conociendo. Voy a medir el proceso de conversión. Pensamos que esto es fácil porque es simplemente un journey que es lineal y todos los pacientes o todos los usuarios o todos los clientes hacen lo mismo hasta que llegan a la compra. Sin embargo, bueno, pues el proceso es sumamente complicado y esto es lo que nos va a ayudar una analítica. Esto se hace más complejo donde tengo pues, ejemplos de métricas, os he puesto aquí, ¿no? De reach, efficiency, consumer, cross-channel, emergent, o sea, todas estas variables cada vez se hacen más complejas. Incluso puedo llegar a tener, como decía, en un grado de madurez 3 con un CRM bien montado, con dashboard bien montados, donde puedo tener estrategias multi y omnicanal, ¿no? Multi, donde todos los canales están disponibles, están comunicados, pero no se hablan entre los canales, ¿no? Y esto es lo peor que se puede hacer en marketing actualmente. Y sigue la industria farmacéutica, sigue de modo conservador, pues teniendo a la red de ventas por un lado, con unos mensajes, con unos materiales diferenciados, y tiene un departamento digital que hace toda la parte de comunicación digital, corporativa, de producto, etcétera, lo tienen también trabajado, ¿no? De manera diferente, por dos departamentos diferentes. La omnicanalidad, ¿qué hace? Que une todo esto y están disponibles al cliente o consumidor y todos los canales pues están conectados, ¿vale? Y esto, bueno, pues puedo evaluar en tiempo real. Alberto, Dímelo, ¿puedo hacerte una pregunta? por supuesto. Vale, a ver, es que no sé si es súper tonta, pero no me he enterado bien, en plan, ¿puede darme algún ejemplo de cómo se llevaría a cabo la omnicanalidad? Porque claro, el tema es que esté todo integrado, ¿cómo es? ¿Que todos los mensajes que le llegan vía WhatsApp al cliente es lo mismo que aparece en la web o cómo? No es A que ver, no lo he entendido. bien, lo vas a entender durante el curso y ese es uno de los objetivos que tenemos. En omnicanalidad, lo que vamos a tener es, primero, todos los datos. Vamos a tener estrategias que le llamamos 360 grados, donde tenemos todos los datos de nuestro cliente en una plataforma, de manera estratégica vamos a trabajar con todos los datos de un cliente que va a ser único y que tiene diferentes tipos de comunicación por diferentes vías, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, en la omnicanalidad, tienes aquí el ejemplo que justo me viene al pelo que hagas la pregunta porque estamos evaluando, yo tengo una campaña, la campaña la preparo y puedo hacer una personalización directamente. Ves aquí que estoy haciendo el mismo mensaje, pero lo voy a dar por diferentes canales a cada usuario de una manera diferencial, ¿vale? Y de esto es de lo que va la automatización del marketing y la atribución. O sea, aquí puedo ir midiendo además, porque cada uno pues tendrá un patrón diferente, ¿vale? Esto es, vais a ver que luego hay herramientas para trabajarlo bien. O sea, cuando tenemos el CRM, vamos a tener la información del usuario, de nuestro cliente, todo de tal manera que lo podemos entrar en un patrón determinado y decir, mira, este cliente está en este tipo de patrón y voy a tener que darle los mensajes por este canal de tal manera para hacer que le llegue mejor al cliente esa información. Entonces, tú has dicho WhatsApp, pues es uno de las redes sociales, ¿no? Donde yo puedo tener un nivel de comunicación, si me ha dado su autorización el cliente, ¿no? Puedo enviarle información por ahí. Ese mismo cliente probablemente está viendo información, porque tú le mandas un WhatsApp, pero a lo mejor le mandas el WhatsApp para decir, pincha aquí y tenga más información en esta herramienta. Entonces ya empiezas a conectar una con otra, ¿vale? O sea, tú le das un mensaje, pero el mensaje no queda ahí.
Tú imagínate que quieres introducir una información que hace referencia a un estudio bibliográfico como medicina basada en la evidencia, no como relevante para eh, diferenciar del resto de la competencia, pues tú puedes utilizar un blog, tener información sobre esto, tener cargado ahí contenidos que tienen que ver con esa información que yo quiero dar y que viene como mucho más detallada, o incluso la puedo resumir. Esa información la vas a hacer llegar, pues, por LinkedIn, por WhatsApp, por el gerente de ventas, el delegado de ventas que va a ver a este cliente. La información le tiene que llegar desde diferentes puntos y tú organizas la información sabiendo exactamente, y como veis aquí, ves que cada uno pues aparece con diferentes niveles, ¿no? El rojo, el azul, el verde, pues eso significa que le estoy dando y estoy modulando los mensajes de manera diferencial para cada uno y no doy un mensaje de mass media, que era yo pongo un mensaje como se hacía en la publicidad antiguamente, vamos, y se sigue haciendo. Tú pones un anuncio en una revista y ese anuncio es inamovible. ¿Qué estás segmentando? Pues al público que recibe esa revista, pero nada más. ¿Sabes? Si tú tienes de manera digital omnicanal, puedes hacerle llegar esa información por diferentes puntos y de una manera más personalizada. Raquel, no sé si me has entendido. Sí, a ver, lo iremos viendo durante el curso porque es bastante complejo, pero creo que sí lo he entendido, o sea, que el modelo tradicional es un poquito más menos personalizado y que segmenta bastante al cliente y en cambio en la unicanalidad lo que se pretende es como o sea, que se personalice un poco con respecto al paciente, ¿no? No, al paciente o a cualquier Sí, tipo o de a quien stakeholder, vaya mismo dirigida se la lo estrategia. claro, efectivamente. O sea, aquí la idea es que yo pongo al cliente en el centro. Va a ser customer centric, ¿vale? Entonces tengo una vista del cliente y yo voy a tener una plataforma donde voy a tener toda la información del CRM. ¿Vale? Que le llamamos Customer Relationship Management. Esto va a haber un módulo específico, nada más que para trabajar con esto, y vais a comprender cómo funciona porque os vamos a hacer una práctica directamente con una herramienta. Entonces, tengo campañas que yo voy a ir preparando y voy a ir preparándolo de una manera bien ejecutada y planificada, ¿vale? Donde yo tengo diferentes tipos de canales. ¿Sí? Voy a tener una inteligencia por detrás que me va a ayudar a saber que este cliente que está aquí, ¿vale? Voy a poderle personalizar y voy a inducirle a que tome decisiones mm, según la información que le estoy dando y cómo se la estoy dando y por qué canal se la estoy dando. Y todo esto tiene un proceso que es de insights, de analítica, de reporte, de segmentación, de gestión, de marketing, que vamos a ir trabajando, ¿vale? Y vais a ir conociendo cómo lo podemos hacer. Hay diferentes tipos de personalizaciones, vamos a ir viéndolo. Tenemos personalización que son mínimas, o sea, imagínate que tú en un hospital pones un anuncio, si pudieras poner un anuncio de un producto y pones una pancarta. ¿Quién va a ver esa información? ¿Quién va a ver el mensaje? Lo van a ver, pues, los que pasen por el hospital, ¿no? Los que estén en el departamento, el médico que ha recibido un folleto. Todos reciben el mismo contenido porque va a ser un folleto, ¿vale? O una información. Yo puedo hacer personalización. Esta personalización la puedo hacer selectiva, por ejemplo, segmentando la audiencia. Pues mira, este hospital lo voy a hacer, en otro no. ¿Por qué? Porque tengo pocos recursos, no puedo hacer pósters para todos, pues lo voy a hacer para uno y para otros no. Ahí ya estoy ya un poco segmentando, ¿no? Luego empiezo a gestionar la personalización. ¿Y cómo lo hago? Pues con modelos operativos que hay por detrás, donde tengo la instrumentación de las plataformas, ¿no? Y puedo hacer evolucionarlo hacia una personalización, como hemos visto, omnicanal. Ejemplos. Bueno, esto es cada vez más, como decíamos, la industria farmacéutica ha sido face-to-face interaction, o sea, interacción
cara a cara, ¿no? Del médico presencial, que va al visitador médico, le ve, o va a la farmacia y le venden el producto, a tener una evolución donde de a partir de la pandemia, como os decía el otro día, pues ha ido creciendo y estamos equilibrando ya lo presencial. No se ha dejado de hacer presencial, pero los canales digitales pues tienen mucha importancia. Y los canales digitales tienen la importancia de que yo puedo hacer, pues esto, como decía, puedo, yo puedo tomar decisiones y decir, mira, pues sé por mi investigación, he hecho investigación de mercado, tal, sé que la mejor página web que puedo hacer es esta, ¿no? Con esta composición. Pero ¿por qué no la voy a hacer de esta manera? ¿Sabes? Entonces, ¿qué se hace en digital? Pues que tengo la oportunidad de introducir la posibilidad de hacer pruebas. Entonces, mando a cada uno, le voy a dar mensajes diferenciados con una estructura diferente, por ejemplo, en una página web o en un email marketing, y decido cuál es la que mejor va según el patrón del individuo, ¿no? Puedo hacerla multivariable, ¿no? Y multivariable, ¿qué significa? Que puedo tener diferentes mensajes por diferentes canales y voy a hacer estos mismos experimentos, ¿no? Y puedo hacer variaciones, todas las del mundo, de manera automatizada y utilizando el dato, el Big Data, ¿no? Puedo llegar a que sea multivariable, basado en segmentación. Entonces, a cada individuo, fijaros, puedo hacer que le llegue de una manera diferencial. Esto lo hicimos, recuerdo que yo fui pionero en esto en digital, en la industria farmacéutica, porque en MSD llegamos a tener un partnership con Yahoo. Yahoo entonces era como Google, o todavía tenía muchísimas más ventas que Google, y llegaron a hacer un motor de personalización que lo que hacía es que podías personalizar la página web. Imagínate que tienes la página web y la tienes construida de diferentes formas y a cada individuo le va a llegar, pues según, por el patrón que tiene, según lo quiera ver. Entonces, ves aquí que estoy mandándole diferentes páginas web o diferentes email marketing o diferentes informes, mensajes, contenidos, etcétera, a cada individuo por separado, ¿vale? Y el Machine Learning lo que hace es que nos descubre todavía más en detalle esa microsegmentación y además con una mejora de rendimiento, que además se hace casi en tiempo real, ¿vale? Entonces, veis aquí que puedo aprovechar en tiempo real el Big Data, ¿no? Y puedo hacer predicciones. Y pongo para marketing, para ventas, y tengo la captura del CRM y le puedo añadir pues toda la investigación que tengo de la analítica del dato. Puedo hacer personalización de muchos tipos, o sea, os he puesto aquí algún ejemplo. Voy a ir pasando un poco más rápido para que veáis cómo yo puedo gestionar un dashboard donde voy a poder hacer en tiempo real y puedo definir pues un catálogo, y puedo ir modificando pues por ejemplo pues un contenido, ¿no? Estoy hablando, no sé, de una conferencia o estoy hablando de cualquier tema. Resulta que en tiempo real veo que este mensaje cala mucho mejor que el anterior y lo subo de categoría. Y esto se hace automáticamente y bueno, pues es como se viene a manejar ahora mismo la información en tiempo real para en marketing. Una de las herramientas, como os decía, más relevantes para hacer estudios, por ejemplo, la analítica y el dashboard de analítica web, donde tengo todos los datos de nuestros clientes que se conectan con nosotros vía digital, vía una web, ¿no? Pues está Google Analytics, pero no solo Google Analytics, hay un montón de herramientas. Está WebTrends, ClickTail, Alexa, que os sonará por la Alexa de Amazon, ¿no? Que ha desarrollado un nuevo negocio basado en inteligencia artificial, que empezó con aquellos de los altavoces inteligentes y ha terminado siendo pues un verdadero modelo de negocio diferente al que fue de origen Amazon, ¿no? Que era vender productos, era un e-commerce, ¿no? Al final han derivado en este tipo
servicios de analítica, ¿no? Y de hecho tienen Amazon Web Service, que sirve precisamente para tener toda la información guardada de los clientes, cómo trabajarlos, cómo gestionarlos, cómo personalizarlos, etcétera. Y bueno, pues como herramienta de analítica web, pues ¿cómo funciona? Pues ya sabéis que Google lo que tiene es un robot que va pasando, lo que se llama el robot de Google, que por algoritmos, tiene un algoritmo, todos los habréis oído hablar, que es como el de la Coca-Cola, que no lo conoce solo una persona, sino que está repartido entre varios gerentes de Google, ¿no? Y lo que hace es que lo van modificando dependiendo de cómo mejora el beneficio de Google. Google ahora mismo explota los datos que nosotros como usuarios de Internet le proveemos. O sea, es un modelo de negocio redondo porque está utilizando nuestros datos en su propio beneficio. Entonces, ¿cómo hace para tener el modelo de negocio? Pues sacan dinero lo monetizan, pues según el posicionamiento que tienen en las búsquedas que hay de Internet, ¿no? Entonces, esto está cambiando, ya lo veréis, con inteligencia artificial. Al final, la gente ya no va a buscar por Google y Google está preocupada en mejorar la inteligencia artificial precisamente por eso, metiéndolo en sus algoritmos, ¿no? Y lo que hace Google es que, bueno, pues tiene la posibilidad de, con una herramienta que además es gratuita, os podéis descargar. ¿Por qué es gratuita? Porque cuanto más analítica hagáis sobre vuestras páginas web, sobre vuestros blogs, sobre vuestros datos, pues tendrá más posibilidad de decir, oye, si quieres posicionarte mejor, te puedo ayudar con estas herramientas de AdWords, de SEO, de SEM, que iréis viendo a lo largo del curso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, tenemos bueno, pues un poco tiempo para verlo, pero voy a dedicar un cuarto de hora a que veáis Google Analytics rápido. Os podéis descargar, o sea, podéis entrar en Google Analytics y lo bueno que tiene es que os dejan una demo para que podáis trastear, ¿vale? Y no solo con una demo, porque dice, bueno, ¿cómo lo vinculo a mi página web? O tengo una página web, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a trastear con ello, ¿no? Pues Google está listo que ha dicho, tengo dos páginas web, una que es de e-commerce y otra que es de una aplicación móvil, un juego, que la pone como demostración, como demo, para que podáis, bueno, pues trabajar con ella. Entonces, entramos en marketingplatformgoogle.com, ahora veréis qué es lo que vamos a ver, y entramos en la herramienta. Entonces, os he dejado esto impreso para el PDF que os subo en cuanto termine la clase. Ya me han comentado que algún profesor ha tardado un poco más en subir las clases últimas. Bueno, pues yo la voy a poner ahora dentro de un momento, cuando terminemos. Tenéis información un poco de las páginas, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, esto es la página de inicio de analítica web de Google Analytics, donde yo puedo ver, bueno, pues información de primera mano y lo que voy a tener es, ¿os acordáis que os he hablado del funnel? Que teníamos por un lado la audiencia, adquisición, comportamiento, conversiones. Pues todo esto, que lo estáis viendo aquí en tiempo real, audiencia, adquisición, comportamiento, conversión. Google está listo, que ha dicho, voy a definir claramente toda la estructura de la información que voy a dar sobre la analítica web, estructurada sobre el funnel. La parte inicial del funnel, audiencia, ¿vale? Captación, luego la adquisición, donde ya tengo a alguien registrado que está buscando información, que está más tiempo en mi página web, y donde puedo hacer seguimiento del comportamiento que tienen estos usuarios y cómo hacen las conversiones. Entonces, os he incluido pantallazos de cada uno, pero lo vamos a ver directamente o sea, en directo. Entonces, tenemos tiempo real, audiencia, adquisiciones,
Y cada uno tiene sus KPIs que vais a ir viendo, ¿no? Donde van saliendo los indicadores y voy a poder tomar decisiones. Al final del curso, o sea, mi idea es que seáis capaces de preparar vuestros propios dashboards utilizando datos, primero con el CRM y luego con Visual Analytics para componer cómo yo quiero ver estos gráficos. Incluso puedo sacar la información de Google Analytics y puedo trabajar en otros sistemas. Entonces, Google Analytics es relevante para esto. Entonces, os decía que tenemos dos tiendas, o sea, dos web, una que es de merchandising, es un e-commerce, además de productos de Google, y otro que es un juego, ¿no? Entonces, voy a entrar directamente en la página web. Entonces, podéis ver primero que tenéis para la cuenta de demostración, os he puesto un link donde podéis entrar aquí y os van a explicar, y Google, pues claro, le interesa que sepáis manejarlo bien. O sea, cuanto mejor sepáis manejar su herramienta de Google. ¿Alguien ha manejado Google Analytics? Laura, Laura, ¿habéis manejado Google Analytics alguna vez? Sí, ¿no? ¿Me estáis escuchando? O- Yo no, yo nunca. oh, vale. Bueno, pues precisamente para los que no lo habéis utilizado, pues viene bien pues, que veáis, por lo menos que podáis acceder a esta cuenta demo. Aquí os dicen cómo lo podéis hacer. Vais a ver el origen de los datos, de dónde vienen, y vais a ver, bueno, pues cómo utilizar esta cuenta demo, ¿vale? Entonces, hemos dicho que hay una que es de merchandising y otra que es de Floodit, ¿no? El origen de los datos son estas dos páginas y para que entendáis las dos páginas, pues os he puesto precisamente, bueno, esta es una de ellas, que es la de merchandising, y veis que, bueno, pues tiene productos que son de Google. Fijaros, ya tiene posicionamiento aquí, ya viene la Navidad, pues están poniendo suéter navideño, gorro, pompón, todo con el logo de Google. Y esto que os parece así simple, pues lo tienen como demo, pero tienen el carrito aquí y bueno, pues tienen una variable aquí que sacan un beneficio vendiendo el merchandising de Google. O sea, están vendiendo sus propios productos de publicidad. O sea, tela, ¿eh? O sea, son listos. Google, así es una de las principales compañías en el mercado, ¿no? De beneficios. Tiene para vestir, estilo de vida, papelería, y veis todas con los logos. Tiene colecciones de afectivos, Super G, bueno, de todo, sudaderas, botellas grabadas, etcétera, etcétera. Incluso compra por marca, pues por Android, por Géminis, ¿no? Que es la inteligencia artificial Gemini, ¿no? de Google, Google Cloud. O sea, esto, pues hay gente que lo compra, ¿vale? Y por otro lado tenéis la página web esta que os decía, una aplicación móvil que sirve para un juego. Y bueno, pues entra gente, se la descarga y juega con ella. Entonces, lo han dejado como entrada a la analítica, veis aquí, yo me tengo que registrar, vais a ver que os podéis registrar primero la cuenta, os dice cómo, y pues yo tengo varias cuentas, ¿no? Tengo mi blog, tengo tal, entonces, para ver, tenéis aquí cómo llego a las páginas de Floodit y de Google Merch Shop, ¿no? Y voy a entrar en una, por ejemplo, en la que hemos visto primero, ¿vale? Ya me está cargando todos los datos automáticamente en tiempo real de toda la información que tenemos de cómo se utiliza la página web. Y vais a ver que tengo, pues, qué países lo estoy viendo, y esto es en tiempo real justo ahora. Y veo los usuarios activos por minuto, Estados Unidos, Chile, India, Singapur, aquí estaremos nosotros, entre estos 81 estaré yo, ¿no? Veis aquí que tiene pues, el título de las páginas, las sesiones que se han abierto, si vienen directamente porque entran en la página directa o porque han entrado por ¿cómo se dice? Por palabras pagadas, ¿no? O bien orgánica, porque entran desde una página, ¿no? De Google, por ejemplo. Bueno, pues esta información la puedo ver en informes
Y como os decía, pues tengo ese funnel, ¿no? Entonces, ahora mismo tiene usuarios 65.000 activos, usuarios nuevos 50.000. Esto siempre hay que verlo con esta fecha, los últimos 28 días. Yo puedo establecer el criterio que quiera. Si pongo este año, de enero a hoy, ¿no? Pues cambia y probablemente, bueno, pues me cambien las cifras, ¿no? Los últimos 90 días. Tengo el tiempo medio de interacción, el número de eventos y me va a salir gráficas del retorno de los que han entrado nuevos, de los que han vuelto, etcétera, etcétera. Esto lo tendré desde el punto de vista de adquisición. Tengo un resumen, o sea, esto es según entran. Tengo la adquisición de los usuarios, ¿vale? Donde tengo definidos. Esto es lo que tiene Google Analytics, es que tiene ya muy bien definidos los paneles o los informes para que podáis trabajar con ellos, ¿no? Y sacar información. Para aquellos que no sepan informática o no estén duchos en Business Intelligence, pues bueno, ya tienen aquí los datos directos para tener información sobre cómo manejamos la página web o cómo están entrando, ¿no? Entonces, tenemos todo esto es de la parte de adquisición. Tengo otra que es de la interacción que ya está más en el centro. Como es un e-commerce, pues puedo ver todo esto. Resumen, eventos, páginas de destino y como es un e-commerce, pues puedo ver la monetización. Incluso cómo hace el recorrido de compra el cliente y puedo ver el porcentaje de abandonos que tiene, el porcentaje cuando han visto el producto, cuando lo añaden al carrito. Y esto es cuando abandonan estando en el carrito ya. Inician la tramitación y, como veis, no deja de ser un funnel porque es el embudo, ¿no? La parte de inicio de la sesión, al final, ¿quién hace la conversión? Pues menos gente, ¿no? Y bueno, pues puedo hacer transacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si veo el de Fluidit, que es este, ¿no? Bueno, pues puedo cambiar a recientes, Fluidit, y me va a salir pues un esquema totalmente diferente, ¿vale? Donde tengo los informes, tengo una página principal, la página principal siempre viene una parte de los KPIs más importantes, ¿no? Y te dice si están entrando más usuarios activos, menos usuarios nuevos, cuáles son las sugerencias que tienen, ¿no? Fijaros que está bajando en estos últimos días, en los últimos 7 días. Bueno, si fuera una página web de marketing nuestra, pues nos preocuparíamos muy mucho decir, oye, ¿qué está pasando? Están bajando el número de usuarios, tengo que aumentar el número de usuarios. O sea, puedo tomar decisiones ya basadas en estos datos, ¿no? Y bueno, pues os he dejado, como os decía, la demo. Podéis pinchar aquí directamente en el link para ver la demo. Y, perdón, que esto lo tengo abierto, ¿vale? Si dais aquí, está vinculado. O sea, en el PDF podéis entrar directamente en la demo. Y por último, bueno, Beyond the Pill, simplemente como programa de soporte a pacientes. Os he puesto un ejemplo aquí también para que veáis cómo yo puedo manejar, dependiendo de los stakeholders que voy a poner en marcha, bueno, pues puedo identificar en un programa de soporte a pacientes cómo es el programa antes, cómo yo tengo que ponerlo en funcionamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, veis aquí que está desvinculado el profesional sanitario con el paciente. Bueno, pues en un programa de futuro, pues lo que hace es que une la información entre uno y otro. ¿Cómo? Pues teniendo datos que confluyen ambos, ¿no? Y entonces se hace un Customer Journey donde empieza desde que el paciente se siente enfermo y se diagnostica. Os he dejado aquí el ejemplo para que le echéis un vistazo, ¿no? Donde dice qué asistencia necesita, cuándo se automonitoriza, todos los puntos que vimos el otro día de interacción de la empresa con los stakeholders, pues podéis aplicarlo aquí, ¿vale? Por ejemplo, pues introducción de la inteligencia artificial para que el paciente esté cómodo en casa y pueda hacer un seguimiento de su patología. Eh, Estos dashboard o paneles
es lo que vais a aprender a gestionar adecuadamente, a identificar cuáles son los KPIs, cómo yo los puedo organizar, cómo los voy a estructurar, qué herramientas tiene que tener por detrás, qué procesos tiene y cómo voy a poder hacer las mediciones, igual que hemos visto lo de Google Analytics, ¿vale? Entonces, tendré pues desde el prelanzamiento al lanzamiento, pues cómo introduzco un programa de soporte a paciente y en cada punto pues voy a tener información del paciente y del médico o de su interacción y voy a poder descubrir patrones que me van a servir para hacer mi marketing, ¿vale? Y bueno, y por último, preguntas, Lauras, eso los tengo a las dos, Lauras, Laura Domínguez y Laura Victoria Vargas. Por mi parte, todo bien. Sí, Pues, por la mía también. fenomenal, pues bueno, vamos a ir a la práctica. Entonces, para la práctica, tenemos un cuarto de hora, o sea, no es demasiado tiempo, pero lo suficiente como para que entendáis el por qué esta práctica y qué es el objetivo que tengo como docente para que aprendáis a saber cómo hacer la limpieza de los datos. Hay herramientas mucho más complicadas. Os he puesto una de ellas que es muy simple. El ejercicio no es complicado, pero quiero que veáis cómo luego en la segunda actividad, o no, perdón, en la tercera actividad vamos a utilizar esta misma limpieza de datos para hacer una práctica luego generando nuestro propio panel. Vale, entonces, los objetivos de la práctica es, bueno, pues utilizar esta herramienta, vamos a ver cuál es la importancia de la limpieza del dato, vamos a ver cómo funciona OpenRefine y podría haberlo hecho con otra herramienta. Por ejemplo, con Tableau, que os voy a dar, he solicitado a Salesforce que me dé una licencia para que utilicéis analítica visual, Visual Analytics, utilizando Tableau, Tableau Desktop, tiene también, os da la licencia para un año, bueno, un año no, hasta julio, para que podáis utilizar lo que queráis, Tableau, y tiene también Tableau Prep, que es una herramienta precisamente para limpiar los datos. ¿Por qué la limpieza del dato es tan importante? Bueno, porque tengo que tener los datos normalizados. Hay una expresión que se dice desde el mundo de la informática que yo la utilizo muchísimo y la acuñó Stinson en IBM y es el término GIGO. GIGO en la abreviatura de garbage in, garbage out. Si yo incluyo basura en mis datos, pues lo único que voy a obtener es basura en los resultados. Esto se puede utilizar en cualquier sitio. O sea, en inteligencia artificial, por ejemplo, si yo tengo un mal prompt, yo hago malas preguntas, pues al final voy a tener malas respuestas. Si yo tengo muy bien estructurado y por eso está ahora de moda o ha estado de moda, ya veremos cómo está cambiando ese tema, la ingeniería de los prompts, que es cómo yo realizo la pregunta para que la inteligencia artificial generativa me ayude a tener un resultado. Bueno, pues si yo lo hago mal, pues va a salir mal. Si yo lo hago muy bien estructurado, vamos, tan estructurado que ya la inteligencia artificial es capaz de hacer su propia composición de los prompts y ya por eso no tiene sentido, como os decía, esa posición que se puso de moda el año pasado, que era la ingeniería de prompts. Y todas las charlas y todos los cursos que se han estado dando de inteligencia de prompts, bueno, pues ya no tienen mucho sentido porque ya la misma inteligencia artificial te lo hace, ¿no? Aprenderéis a cómo gestionarlo. Entonces, bueno, quedaros con este concepto, el GIGO, ¿no? Y la razón para limpiar los datos es que tengo que tener la información correcta, no inconsistente, por supuesto, que me puede llevar a decisiones incorrectas si tengo mala información. Y esto está ocurriendo cuando hay mucho dato, mucho fake news y tal, pues la toma de decisiones se toma en base a lo que está diciendo la gente y se queda influenciada. La influencia puede ser negativa. O sea, si yo tengo en una red social, estoy poniendo información como fake news de un producto como la lejía, que está vendiéndola un paisano aquí en España y tiene multas por todos lados, porque con lejía
está vendiendo que tiene un resultado en el cáncer, que es la repera. ¿Qué pasa? Que mucha gente está gastándose dinero ahí, este tío ha sacado muchísimo dinero, pero lleva una decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque lo está vendiendo muy bien, la gente se agarra a un clavo ardiendo cuando está con una patología como el cáncer, ¿no? Y bueno, pues está llevando a tener, bueno, pues malos resultados y la gente se muere de todas formas. Pero claro, la gente asume que, bueno, es que se tenía que morir, pero es que precisamente es negativo, ¿no? Bueno, no me enrollo demasiado. Entonces, para que sepáis que limpiar los datos significa anualmente toda esta fila de ceros, 3,1 billón solo en Estados Unidos, ¿vale? En España son 21 millones los costes que tiene a las empresas por utilizar lo que llamamos el dirty data, que ha ido creciendo además, toda la basura. O sea, la basura crece, crece, crece y cuando hay más computación, hay más información, la gente sube más datos, por ejemplo en las redes sociales, pues está incrementando toda esa basura, ¿no? Entonces, el científico de datos tiene que tener mucho cuidado con esto y tiene que hacer la limpieza del dato adecuada, ¿vale? Entonces, tiene que analizar y extraer grandes volúmenes de datos, tiene que hacer la limpieza de los datos, tiene que procesarlos y tiene que aportar soluciones, ¿no? Que este es el trabajo del científico de datos. El 80% del tiempo está en la preparación de la gestión para el análisis, o sea, el previo a hacer el análisis. Entonces, tenemos que hacer limpieza del dato, el dirty data. El proceso, pues hay que hacer correcciones, estandarizaciones, correcciones de errores, identificación de puntos, etcétera. Y esto tiene una metodología, que es la metodología de la ciencia del dato, se llama CRISP, ¿vale? Que es, como veis aquí, Cross Industry Standard Process for Data Mining, que llevan pues todo este proceso de modelado de datos, evaluación, despliegue, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, verificación primero del dataset. Primero tenemos que tener todos los datos con columnas bien estructurado, columnas por ejemplo, pues, de identificador, demográficos, transaccionales. Tenemos que validar nuestro dataset. Este es el que vais a tener. Es muy simple, son unas campañas online. Tiene 1000 filas, 5 columnas y tenéis que ir, bueno, he dicho 1000 filas. 1000 filas son las que vamos a ver, pero tiene el fichero 69.000 filas. O sea, imaginaros lo que es incluir una campaña, todas las campañas, ¿no? De 69.000 filas, donde tengo los clics, las impresiones, los costes y las conversiones. Ya trabajaremos con ello, ya os tocará y haremos modelo de datos. Pero en principio aquí vemos cosas que se pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, pone Andalucía, pone la identificación de producto con 2 códigos, no tengo las categorizaciones de los productos. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer, depurarlo, corregirlo, estandarizado, relacionarlos y consolidar. Para depurar, pues imaginaros que tenéis una base de datos de nombres, pues si tengo todos los nombres metidos de esta manera, Carlos, Iván, Araneda, Soto, lo que supone, bueno, para hacer vuestro fichero de los grupos, pues en unos tenía unos ficheros que me llegaban con el nombre primero y luego los apellidos, en otro venían los apellidos, coma, nombre, y bueno, pues he tenido que hacer una diferenciación, construir la tabla que dé lugar a tener pues bien estandarizado mi tabla de Excel, donde tengo los nombres, los apellidos. Si yo quiero hacer el filtro por apellidos y ponerlo por orden alfabético, pues lo podría hacer. Aquí no lo puedo hacer, porque el orden que me daría sería el del que primero tuviera. Si yo tengo los apellidos antes que el nombre en unos y en otros diferente, pues me va a salir, pues el resultado será malo, ¿no? Si quiero filtrar. Luego corregir y normalizar los valores. Por ejemplo, bueno, pues si yo tengo, y es muy normal, pues, por ejemplo, comunidad autónoma, Rioja, La Rioja, La Rioja, Rioja La, el sexo, hombre, varón, si es masculino o pone femenino. Bueno, pues todo esto, uno pone H, en otro pone M, en otros pone V de varón. Imaginaros lo que significa tener todos los datos estos en un CRM con todos los documentos de la información de mis usuarios y no lo tengo bien organizado. Pues puede ser un,
una mala praxis, ¿no? Luego tendré que estandarizar, por ejemplo, las fechas. Imaginaos que unas fechas me vienen como lo hacen los ingleses o los americanos, ¿no? Que ponen antes el mes o el año antes que el día y el mes. Bueno, pues esto pues hay que modificarlo. O si está escrito pues con dólares. Por ejemplo, si tiene la coma o el punto, pues dependiendo de qué tipo de fichero, pues habrá modificaciones. Tendré que relacionarlos, tendré que construirlos, tendré que preparar y limpiarlo. Entonces, os decía antes que hay un montón de herramientas, partiendo, fijaros, de Power Query, que es una herramienta de Microsoft Excel, que además se utiliza desde Power BI. Power BI es una herramienta de Business Intelligence que os decía el primer día, ¿no? O Tableau, que tiene el Tableau Prep Builder, que además este Tableau va a ser una licencia de las que os vais a descargar gratuitamente hasta julio. Yo me he quedado con OpenRefine. ¿Por qué? Porque es visual, intuitiva, fácil de usar, pero hay muchas más. Trifacta, Alter, Talent, os he dejado aquí referencias. Y lo que vamos a hacer es OpenRefine como herramienta para limpiar nuestros datos. Entonces, veis que es un diamante el logo. ¿Por qué es un diamante? Porque lo que vamos a hacer es pulir. Por eso todas las funcionalidades que tiene le llama facet, ¿no? Que son facet, voy a utilizar las fases, o sea, lo que es para pulir el diamante, pues tengo que ir puliendo lado por lado, ¿no? Y voy a tener, bueno, pues funcionalidad para poderlo gestionar. ¿Cómo funciona? Primero, os tenéis que descargar OpenRefine. Antes me preguntaba Laura, ¿vamos a conocer la herramienta? Sí, la bajáis desde aquí. Entonces, funciona de una manera especial porque lo que hace es que os descargáis en vuestro equipo, no ocupa mucho, pero tenéis que hacer una descarga y una vez que tenéis descargado esto, la entrada aunque lo han cambiado ahora, yo creo que entrando directamente en el icono, o sea, en vuestra aplicación, pues podéis entrar ya directamente en web, pero funciona en web, ¿vale? Funciona como una URL local. Entonces, esta es la clave, o sea, esta es la entrada http://127.0.0.1, dos puntos y cuatro treses y una barra. Bueno, esto lo tenéis en el PDF, lo podéis copiar, incluso en la aplicación, o sea, en la actividad, en el briefing, está puesto. ¿Vale? Entonces, os voy a contar cómo funciona. Para contároslo, pues vamos a ver las funcionalidades más importantes. Lo vamos a hacer en 5 minutos, o sea, no más. Porque luego os doy herramientas para que podáis hacer seguimiento. Entonces, ¿cómo funciona? Importo los datos, exploro los datos, limpio los datos, los transformo, ¿vale? Y al final, pues estoy exportando los datos de nuevo con un fichero limpio, una base de datos limpia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a empezar el proceso. No tenéis que saber ningún lenguaje, ninguna informática, pero tiene por detrás una elaboración de las facets, de las facetas, ¿no? Que funcionan con un lenguaje que se llama GREL, General Refined Expression Language, ¿vale? Y bueno, pues podéis, funciona con esto, pero vosotros no vais a necesitar trabajar con ningún tipo de lenguaje, porque es tan funcional que es muy rápido de utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer esta limpieza. Os he puesto, veis aquí, una library carpentry. ¿Qué significa esto? Bueno, pues nos vamos aquí y lo que vais a tener es un blog donde se ha hecho como una demo, igual que la de Analytics que os decía. Tenéis una carpintería, ¿no? De biblioteca que es, bueno, donde viene cómo lo instalo, cómo lo ejecuto, cómo lo descargo, cómo obtengo ayuda. Incluso os viene, si ponéis a continuación, os dice qué es OpenRefine, cómo diseño, cómo está diseñado OpenRefine, cómo trabaja con los datos. Y vamos a poner un ejemplo que además lo utiliza esta demo, igual que antes Google lo hacía con su propia página web. Bueno, pues esto han hecho desde un fichero, que este fichero es, o lo he dejado al fichero en
en archivos, y el fichero es este, doag article sample. Y fijaros qué archivo es. O sea, esto es infumable, ¿verdad? Pues es un archivo de texto que ahora vais a ver cómo se convierte con OpenRefine en un archivo estructurado. Es un CSV que lo podría hacer y lo podría pasar a un Excel, y el Excel también es capaz de hacer esa preparación. Pero lo que vamos a hacer con OpenRefine, y si veis aquí el diamante, yo ya me lo he descargado, OpenRefine, pinchamos y, como he dicho, entramos en nuestra página web, ¿vale? Con la clave esta que os he dicho, 127.001.333, ¿no? Y esto es lo que aparece. Entonces, OpenRefine lo que hace es que primero podéis ajustar el idioma. Yo lo puedo pasar a inglés, yo ya lo tengo en español, ¿vale? Pero si lo tuvierais en inglés, lo podéis pasar a español. Y podemos trabajar con una dirección web, URL, o directamente cargar desde nuestro escritorio, ¿no? Desde este equipo, digo, elegir archivos. Entonces, de lo que os habéis descargado, que está, como digo, en la actividad, en archivos, bueno, pues tenéis el doc article sample, ese fichero que hemos visto, yo lo cargo y fijaros lo que hace. Le doy siguiente y ese archivo tan espeso, fijaros, en un milisegundo me ha pasado todos estos eh, criterios, ¿no? De tal manera que tengo una descripción por cada columna diferente, ¿vale? Me lo ha separado por comas automáticamente y me lo ha personalizado. Bueno, puedo personalizarlo. Aquí, dependiendo de cómo sea los separadores que tenga, pues lo puedo hacer o no, ¿no? Entonces aquí directamente, automáticamente, él me lo ha cogido como comas de un CSV y lo ha distribuido. Todos los datos que tiene, que son texto, lo ha pasado a columnas. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Pues primero lo que tengo que hacer es crear el proyecto. ¿Veis aquí a la derecha? Crear proyecto. Pues creo mi proyecto de limpieza. O sea, lo que voy a hacer es crear un proyecto para limpiarlo. Y me aparecen las 1000 filas, ¿vale? Que es como para que vayamos viendo y podamos observar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, tenéis registros y tenemos diferentes columnas. De cada columna, por ejemplo, antes decíamos, pues mira, tengo, por ejemplo, veo que está puesto language y tengo inglés, English, English, en. Si yo hiciera un filtro aquí, pues me quedaría por separado English y cuando en es English también, es English, ¿no? Entonces, ¿cómo hace OpenRefine? Pues fijaros qué fácil. Pinchas en cada una de las columnas y dices facetas. Hemos dicho que son faces, ¿no? Pues bueno, vamos a manejar una facet de texto. Entonces, me recoge y me agrupa por patrones, me identifica que tengo 871 columnas que ponen EN y 107 que pone English. Tengo otras 7 que es ES de España, FR de Francia, 1, ¿no? Y los demás, los 15, estos están en blanco. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a hacer limpieza de datos? Pues fijaros qué fácil que digo, mira, donde pone English, no va a poner English. Lo voy a sustituir y voy a poner, igual que en la otra, English, ¿vale? Aplicar, ¿vale? De tal manera que veis que me ha desaparecido los EE y me los ha agrupado en English. Por ejemplo, ES, pues lo voy a editar también y voy a poner, en vez de ES, pues voy a poner en Spanish, ¿no? Aplicar. Y FR, pues lo edito y pongo French. Aplicar. De tal manera que ya tengo English, French, Spanish. Bueno, pues así es como se van haciendo la limpieza de los datos. Hay muchas más posibilidades. Y vais a ver, por ejemplo, antes os hablaba de las fechas. Todas las fechas veis que pone 1 del 11 de 2015. Bueno, pues estas son las primeras que yo veo. Si pongo las 1000 filas, pues podría bajar y podría ir viendo cómo las fechas
van modificándose y van cambiando, ¿no? Bueno, pues yo podría hacer lo siguiente. Voy a dividir en distintas columnas y lo que voy a hacer, por ejemplo, es editar columna y dividirla en varias columnas. Bueno, pues esto, ¿cómo la voy a dividir? ¿Qué es lo que me separa? No en la coma, ¿verdad? Son 2 dígitos y lo separa por la barra, ¿no? Por el slash. De tal manera que si yo digo aceptar y dividir, ¿en cuántas columnas? Lo voy a dividir en 3, que va a ser el mes, el día, el mes y el año. Entonces, acepto y fijaros lo que me hace. Me ha separado, me ha desglosado lo que son los días, los meses y los años. Entonces, yo puedo modificar y editar la columna y decir, renombrar esta columna. Y digo, en vez de date, pongo día. Aceptar. Igual lo puedo poner con esto, editar columna, renombrar esta columna y pongo mes. Aceptar. Y igual, pues en esta, digo editar celdas, editar columna, perdón, renombrar y pongo año. Entonces, esto mismo puedo ir haciéndolo para todo. O sea, por ejemplo, ahí va, perdón, no sé qué me ha hecho. Bueno, me ha salido algo raro. Me ha hecho, a ver si. No. Bueno, tendría que volver a. No sé por qué se ha salido. No sé si he cerrado la pestaña. Me he debido de cerrar el. Bueno, sería tan fácil como ir otra vez, elegir, lo vuelvo a crear, ¿vale? Siguiente, hemos dicho, y así nos sirve de repaso, creas proyecto y en la creación de proyecto, pues empiezo a hacer esto que hemos hecho antes, ¿vale? Por ejemplo, para que veáis, yo tengo aquí los autores y veis que hay en unos hay 2, en otros hay 3, en otros hay 4. Bueno, pues aquí podría separar pues todas las columnas, por ejemplo, lo puedo dividir porque yo aquí si quiero buscar un autor determinado, no lo voy a poder buscar fácilmente porque los tengo todos unidos, ¿no? Con una barra. Entonces, yo puedo separar, editar columnas, dividir en varias columnas y en vez de poner la coma, pues pongo la barra y lo digo que, por ejemplo, me lo ponga dividido en 5 columnas. Bueno, pues fijaros qué fácil que me ha puesto el autor 1, autor 2, autor 3, autor 4 y así sucesivamente. O sea, y en cada uno de los puntos, bueno, podéis ir viendo que podemos ir haciendo facetas gráficas, de línea de tiempo, de texto, numéricas. Puedo editar, transformar, llenar hacia abajo, vaciar hacia abajo, agrupar y editar, transponer, ordenar, cotejar, o sea, puedo hacer cotejos, ¿vale? Y bueno, pues puedo ir viendo, incluso identificar y hacer patrones para agrupar como hemos agrupado antes, ¿no? Por ejemplo, si quiero editar pues el DOI, veis que está separado con una barra, pues puedo quitar el DOI y hacerlo en 2 columnas, o sea, puedo ir trabajando en este sentido con cada uno de los puntos, ¿vale? Por ejemplo, el ISSN, que es el identificador de la publicación, ¿no? Pues yo podría separarlo, etcétera, etcétera. Hay un montón de posibilidades que, bueno, yo os diría que entréis en el Carpentry y que os deis un vistazo a esto, ¿vale? El ejercicio que tenéis que hacer, pues tenéis esa página que os hemos dicho y, bueno, pues con un caso práctico vamos a ir pues contestando a cosas como esta, ¿no? Facetado, filtrado, esto es lo que os va a dar el Carpentry en el que podéis entrar. Y bueno, pues por mi parte nada más. Tenéis para hacer la actividad, la podéis hacer en grupo y solo entregaréis un ejercicio común, ¿no? Al final, pero la idea es que cada uno de vosotros instaléis vuestro sistema y me mandéis pues un Excel limpio. ¿Cómo se saca el Excel? Pues en el trabajo que hemos creado aquí
al final lo único que tengo que hacer es exportar. ¿Veis aquí arriba que dice exportar a un fichero XLS? Una vez que yo he hecho toda la limpieza, me la voy a llevar a un sitio que es un Excel. Y este Excel, pues va a ser con el que trabajemos luego a la hora de hacer analítica. Y a hacer la analítica ya iremos, ¿veis? Se puede bajar y puedo sacar el XLSX. Entonces, me tenéis que mandar no el sucio, sino poner, este es el ejercicio con vuestro nombre o el nombre del equipo y limpio, ¿no? Equipo número 2 ha hecho esto y mandáis el Excel y el fichero de PowerPoint donde habéis estructurado, bueno, lo que habéis hecho en el ejercicio. ¿De acuerdo? Pues nada más, me he pasado un poquito, me vais a perdonar. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, no? No, no, señor. Muy bien, pues nada, pues desearos que paséis un feliz fin de semana y espero que ya hayáis ido componiendo con el grupo, os hayáis conocido y empecéis a trabajar pues, con las distintas actividades. Ayer os presentó Gema la actividad número 1 de sector farmacéutico y hoy esta hay una diferencia de unos días entre una y otra para la entrega, pero vamos, yo creo que son las dos son sencillas como para que podáis hacerlo a tiempo. Y sí que os pediría que lo hicierais en la fecha de entrega, porque luego aparece como posible penalización a aquellos que lo entreguen más tarde. ¿De acuerdo? Me ha pasado con complementos, hemos tenido muchos problemas con gente que ha tenido los complementos formativos previos al máster, y esto lo digo como coordinador, por que no se han entregado a tiempo las actividades y hemos tenido que estar generando excepciones que esto era un poco más grave porque no permitía que entrarais a hacer el máster, algunos de los que no los habéis entregado en tiempos. Otros es por causas determinadas de unir o matriculación a última hora, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho todo lo posible para que estéis todos, que hayáis tenido esa excepción, pero con las prácticas, con las actividades, vamos a intentar desde el principio que esto no ocurra, porque, bueno, pues conlleva que el profesor pues tiene que entrar varias veces a ver la plataforma, a ver si se ha hecho una actividad o no. O sea, lo suyo es que en esa fecha se recopile todo porque luego se da la solución. Entonces, no podemos dar la solución cuando la gente no lo entrega a tiempo. Entonces, preferiblemente hacer a tiempo en la fecha de entrega. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nada más. Desearos un buen fin de semana. Listo, gracias, doctora Ruta. Encantado. Doctor, una consulta. Dígame. Qué pena.